Fundador y pastor de la iglesia Casa de Dios en Guatemala, desde donde ha impactado a las naciones con su enseñanza sobre fe en la palabra y el poder de Dios. Preside Noches de Gloria, Banco de Alimentos y los congresos Ensancha y Hechos 29. En Ensancha 2015, Cash Luna. Agradezco que el pastor Hugo diga que la noche es joven, el que no está tan joven soy yo. Entonces voy a tratar de acabar con todos ustedes de una vez, de un solo. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca... Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va ¿qué? En aumento. Diga conmigo: aumento. Hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Levanta tus manos y di conmigo: mi vida va en aumento hasta que sea perfecta. Y les dije hoy en la conferencia anterior que me tocó de que el Señor habla de que Él va a terminar la obra, que su Padre trabaja, que Él trabaja y por lo tanto nosotros trabajamos. Lo que quiero decir es que nosotros no hemos recibido de parte de Dios el derecho de parar. No sé en qué momento nosotros nos tomamos algunos derechos que Dios no nos ha otorgado. Dios no nos ha otorgado el derecho de parar, nosotros debemos de continuar. Si eres un empresario, continúa. Y tú dices: pero es que es mucho el estrés. Sí, pero también es mucho el trabajo que generas. Tienes que aprender a manejarlo y seguirlo generando, porque tenemos el deber de seguir creciendo, como la luz de la aurora hasta el día que es ¿qué? Perfecto. Y entonces les hablé de la zona de confort. Zona de confort es aparente estado de comodidad. Todo el mundo diga comodidad. Que te lleva a la muerte en vida. Justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Repito: justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Esa zona de confort es la primera que nosotros tenemos. Es donde nosotros solemos acomodarnos. Nos acomodamos y las cosas empiezan a cambiar, no para bien, empiezan a cambiar para mal. Si nosotros nos acomodamos en lo que sea, vamos no para bien, vamos para mal. Eso incluye todas las áreas de nuestra vida. Si tú te empiezas a acomodar en la vida, antes eras un joven, hacía deporte, ibas al gimnasio, no, ahora es televisión, sentado comiendo algo. No vas para algo bueno, vas para algo ¿qué? Malo. Cuidaste tu salud en un tiempo y ahora la vas a ¿qué? A destruir. Vuelven a la zona de ¿qué? De confort. En una ocasión, después de las noches de gloria, fuimos a cenar a un lugar y la gente pidió de todo lo que se le puede ocurrir, y el Espíritu Santo me habló y me dijo: vienen a que los sane, e inmediatamente empiezan a comer para volverse a enfermar. Y me dice: quiero que le pongas atención a la mesa, todo lo que en la mesa está que puede causar enfermedad. Entonces viene el Señor, los sana y luego vuelven a su zona de confort. ¿Por qué? Porque entrar en una disciplina de alimentarnos bien es salir de la zona de confort. Eso lo estoy dando en un ejemplo sencillo, práctico, de la vida de todos los días. Pero es así en todo. Luego de eso, si nosotros queremos emigrar a una nueva zona, la zona que nos está esperando es la zona del miedo. Porque las cosas nuevas, no importa si son buenas o malas, nos pueden traer miedo. Y entonces ese miedo nos puede paralizar. Y ahí es donde me quedé y ahí es donde ahora voy a arrancar. Esa zona de temor se le llama la zona de transición. Diga conmigo: transición. Y vimos que el pueblo de Egipto, cuando estaba en el desierto, en su zona de transición, empezó a protestar
y querían levantar un capitán que los regresara a la zona de acomodamiento, porque para ellos era más cómodo ser esclavo y comer ajos, cebollas, puerros y lo que les daban por hacer ladrillos, que seguir el camino hacia una tierra prometida donde fluía leche y miel. Quiero decirte que el camino al éxito en tu vida ministerial, familiar, personal, individual, como nación, no podemos volar de Egipto a la tierra prometida sin pasar por un desierto. Jesucristo mismo, para poder regresar en el poder del Espíritu, salió de su zona de confort y entró 40 días al desierto, en donde fue tentado por Satanás. Eso no era confortable, pero para poder regresar y decir que regresó en el poder del Espíritu y tomar el libro del profeta Isaías y decir: esta palabra hoy se ha cumplido sobre mí delante de sus ojos, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto Él me ungió. Tuvo que pasar por la zona de la incomodidad, de la transición. Tu vida espiritual está estancada no porque el pastor no predica bien. No. Tú solo te estancaste. Dejaste de buscar. Encontraste tu zona en la que te sientes cómodo, bien, no más. Ahí estás guardadito, protegido. Tenemos que emigrar de esa zona. Esa zona no es buena. Tenemos que mantenernos ¿en qué? En movimiento. Diga conmigo, movimiento. Todo lo que no se mueve se muere. ¿Cuál es el problema de un agua estancada? Que va a producir muerte. Si la tierra se detiene en su rotación, nos fuimos horribles. Pero mírelo usted en una persona que está enferma, que por alguna razón no se puede mover. Aparte de no poderse mover, los males que le vienen por no tener movilidad. Llagas, se empiezan a paralizar los órganos. Por lo tanto, la vida misma dejada por Dios nos dice: muévanse. En la guerra, cuando se estaba en la guerra, si te estancabas en un lugar eras blanco fácil. Por eso te gritaban: muévete. Había que moverse. Y el Señor siempre está haciendo por eso cosas que nuevas. Debemos dejar a un lado el temor. Y como digo yo, hay que hacer las cosas con todo y miedo. Con todo y miedo. Miren, miedo es algo que todos tenemos en común. Siempre va a existir miedo a algo. Por supuesto, hay unos miedos, como la vez pasada estaba oyendo yo a una comediante española y decía que estuvo estudiando, viendo un canal de televisión que hablaba de los temores. Y dice: los temores, los mayores temores a animales son a 3 animales, dice. El temor a las ratas, a las arañas y a las serpientes. Y dice: pues hombre, eso no es temor, eso es sentido común. Me sale una serpiente, salgo corriendo, no estoy pensando si tengo miedo o no. Porque si está una serpiente venenosa, usted dice: no te tengo miedo, y lo muerde con todo y sin miedo. Se va a ir horrible, no sé si me estoy explicando. Pero se murió sin miedo. Se murió por eso que usted pensó. Es que lo pensaron. Yo tengo un discernimiento tremendo. A ver, Hernán, profeta, ¿qué pensaron todos esa palabrita? Ya? La misma que vos pensaste. Todo, diga conmigo, todo lo bueno comienza con algo de miedo. Ahora nos vamos a mover a la tercera zona o a la tercera área o ambiente. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Había matado 850 profetas de Baal, falsos. Solo. Y miren, yo voy a hacer un paréntesis aquí, pero no sé si ustedes no se han dado cuenta que cuando la gente está jugando esos juegos electrónicos, ¿verdad? Y que todo el mundo se queja de que, pero ¿por qué tan violentos? Porque ahora los juegos son y dice, ya deja ese juego. Pero usted bien que se mira sus peliculitas también de más que no tienen control. Pero yo quiero que usted se imagine que hagamos un juego electrónico
de Elías. Matando profetas. Y algunos profetas falsos son así como manzanitas que tienen más. Usted ha alcanzado su siguiente nivel. Y usted jugando, ¿verdad? Juegos bíblicos. No, pero ese no es el mejor. El mejor es cuando Saúl el rey, para entregarle a su hija, le dice a David: quiero 300 prepucios de los filisteos. Y un juez. Usted se imagina jugando de David trayendo los prepucios. ¡Saca! Bíblico. Y usted se asusta porque su hijo está y inútil, nunca pasa del primer nivel. Mejor ore porque por lo menos pase al segundo. O de Pedro cortando orejas. La unción de Pedro. Pues Elías venía de matar 850 profetas. Ay, Señor, perdona a los que no saben lo que oyen. Y dice acá, mira, el verso 2: entonces envió Jezabel a Elías un text, WhatsApp, BBM, mensajito. Le mandó su mensajito y le dijo: así me hagan los dioses. ¿Cuáles? Si estaba demostrado que no habían dioses, y Elías lo había demostrado. Y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como una de ellos, como la de uno de ellos. En el verso 7 dice: un ángel visitó al profeta. El profeta andaba de bajón, le agarró la depre. Entonces, cuando usted esté así medio depre, diga: tengo la depre de Elías, para que sea así con clase, ¿no? Usted diga: el espíritu de Elías me agarró, pero el de que salió corriendo para la cueva. Y dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días. No sé si el milagro es caminar los 40 días o el tipo de comida que tuvo, porque aguantar 40 días con una sola, solo Dios. Y 40 noches hasta Horeb, que quiere decir el monte de ¿qué? De Dios. Y uno dice: bueno, caminó al monte de Dios, todo va bien. Y dice: y allí se metió en una cueva. ¿A quién se le ocurre ir al monte de Dios para esconderse? Ponga atención. En el Carmelo él estaba en gran batalla, y en el de Dios él estaba escondido. Así somos, ¿no es cierto? Subimos y ¿qué? Bajamos. Pero tiene que prevalecer la fe de Dios en nuestros corazones. Y dice: se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera. Aquellas conversaciones con Dios, ¿verdad? Uno se pone todo poético y: Señor, lo que me están haciendo, la persecución injusta que hoy tenemos. Ahí me metió en el cuarto, ahí, fuera ahí. Ya, fuera, hombre, ya, salite. No, hombre, aquí está bonito. Elías es todo un personaje, ¿no creen ustedes? Y dice: y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras eso vino el fuego, y tampoco estaba, hasta que en el silbo apacible él salió. ¿Qué es lo que quiero decirte? Es que cuando nosotros queremos ir a otro nivel, ese miedo nos puede invadir. ¿Cómo le invadió a Elías?
Dice la Biblia que Elías era hombre sujeto a pasiones de hombre. ¿Qué pasiones? No se registra que anduvo con mujeres. ¿Qué pasión se le registra a Elías? La pasión que yo le registro a Elías es el temor. Y el miedo, señores, es una pasión. Por eso hay películas de terror. Las películas de terror se venden, pero mire, es un producto súper vendible. Porque a la gente, no sé por qué, le gusta sentarse a ver una película de miedo. No sé si usted de niño vio bueno, imagínese, yo todavía vi televisión blanco y negro. Callados. O el espíritu de Elías más raro que a mí. Y entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Uno se iba a ver la cabeza maléfica, el abominable no sé qué de la laguna, el hombre sin cabeza, Drácula, el sombrerón, la ciguanaba. Entonces, y yo me acuerdo que íbamos, y qué ganas de verla, y a la vez. Y uno vive pared con pared. Y cuando terminaba la película, señora, ¿me puede ir a dejar a la casa? Y le preguntaba a uno, ¿tenés miedo? No, lo que pasa es que es muy peligroso. Peligroso en los años, no, qué peligroso. Ahí a la vecindad. Sale uno de una puerta y se mete a la otra. Eso eran las casas, ¿verdad? Pero ahora sí va a dejarme. Y a uno lo vacilaban los viejitos, ¿verdad? ¿Tenés miedo, verdad? No. Y uno llegaba a la casa y, no apagues la luz, mamá. ¿Tenés miedo? No, voy a leer el Salmo 91. El temor es una pasión. Y una de las pasiones que creo que Elías tenía era ese temor. Pero dice que aún siendo sujeto a pasiones, oró. Y Dios le escuchó y le respondió. Uno puede pasar a la siguiente etapa si uno sabe qué tiene y a quién tiene con uno. En Mateo capítulo 14, Pedro le pregunta a Jesús, ¿eres tú, Señor? Porque creían que era un fantasma en la tormenta, en el agua. Y Jesús le dijo, tened ánimo. A ver, todo el mundo diga ánimo. De nuevo diga ánimo. Yo soy, no temáis. Mire lo primero, yo soy, no temas, Pedro. Ánimo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el resto ya lo saben, se hundió. Y les voy a repetir algo que ya les enseñé. Estoy yo en este pasaje y el Señor me pregunta, ¿por qué se hundió Pedro? Yo le contesté pues, la respuesta más sencilla que encontré. Pues porque tuvo miedo, porque cuando vio la tormenta, porque dudó. Y el Señor me dijo, ese es el primer nivel de discernimiento, pero te voy a llevar a otro nivel de discernimiento. Dijo, Pedro se hundió por la sencilla razón que se atrevió a caminar. ¿Todavía están acá? Si Pedro se queda en el bote, pues nunca se hunde. Pero Pedro se animó a salir de la zona de confort. Y cuando salió de su zona de confort y empezó a ir a su siguiente nivel, ¿qué tuvo en medio? Miedo. Pero tuvo miedo porque empezó ¿a qué? ¿A qué? A caminar. Tú no vas a entrar nunca a esta zona si no sales de esta. Tú tienes que salir de esta para poder tener opción a esta, para que puedas llegar a esta. Es inevitable esa. Si quieres, bríncala, prueba. Pero puede pasar. Pero Pedro se hunde realmente porque se atrevió a caminar. O eres de los que se salen del bote para caminar, o de los que en el bote apuesta $20 a que se hunde a los 2 pasos. $30 que no aguanta 5. Porque siempre que tú te has atrevido a hacer algo, ojo acá, vas a traer un bien a tu vida, vas a inspirar a unos y vas a molestar a otros. ¿A quiénes vas a molestar? A aquellos que siempre dijeron, yo no puedo hacer, yo sé cómo se hace, yo me atrevería, ¿por qué no me dan a mí la oportunidad? Pero cuando la han tenido enfrente no la toman. Y entonces cuando alguien logra lo que ellos siempre pensaron que se podía lograr, pero tuvieron una lista de excusas para no lograrlo, saltan y empiezan a que se hunde.
a que se hunde. ¿Ustedes no han visto este mal generalizado en la mente del evangélico? Que cuando Dios levanta a un hombre, empiezan unos, ahí vas a ver que va a caer. ¿Qué les pasa? Confesando eso de las personas, en lugar de declarar Dios lo guarde, Dios lo cuide, Dios va con él, Dios va con ellos, Dios no los va a desamparar, Dios no los va a dejar, Dios. No empiezan, mira. Levanta tus manos y di conmigo, yo sé que eres tú, Señor. Díselo, yo sé que eres tú. No voy a temer, voy a caminar. Y aunque me vuelva a hundir, lo vuelvo a intentar. Amén. Yo estoy plenamente convencido que los discípulos le vieron la carita a Pedro de satisfacción que tenía la madrugada siguiente y le dijeron, Pedro, ¿y esa tu carita? Porque estás así de contento si te hundiste. Me hundí. Yo me hundí. Siempre hay alguien que te recuerda que te hundiste, ¿verdad? Pero Dios te va a recordar que Él te levantó. Y cuando le dice, Pedro, si tú deberías de estar friqueado, deberías de estar con miedo, ¿tú volverías a intentar caminar sobre el agua? Y creo que Pedro les contesta, aunque me vuelva a hundir. Porque la sensación de tener el agua debajo de los pies y caminar 3, 5, 7 pasos, señores, valió la pena. Ahora, ojo, cuando tú te lanzas, hay probabilidad de que fracases y probabilidad que tengas éxito. Y ninguna de las dos probabilidades es 1. Es decir, no es 100% seguro que fracases, no es 100% seguro de que triunfes. Pero sí hay una probabilidad de la que te quiero hablar. Es 100% seguro que si te hundes, el Señor no te deja ahí, te levanta. Entonces, si sabes que te va a levantar y no va a dejar que te ahogues, hay que lanzarse. Pastores, ¿por qué tienen miedo de hacer los proyectos? Háganlos con todo y miedo. Y es que la gente puede decir, igual van a decirse un montón de ovejas, igual hablan, hombre. Dele. Y ojo, hay que hacerlo. Y ovejas, no presionen a sus pastores a que sean perfectos y nunca se equivoquen. Déjenlos que se equivoquen. Ojalá oyéramos el 100% de las veces a Dios. Usted sabe lo que dentro de nosotros gime a Dios por siempre escucharlos y nunca equivocarnos en una decisión. Pero nos equivocamos. Pero Dios no por eso nos abandona. Está con nosotros. Pedro se hundió, sí, pero volvió a caminar. Ahora diga conmigo fuerte, diga conmigo. Levante las manos y diga conmigo. La comodidad. Ahora fuerte, diga el miedo. Y ahora diga el aprendizaje. Mateo capítulo 17, 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Diga conmigo, hay que preguntar. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será ¿qué? Imposible. 21, ojo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Di conmigo, aprender. Cuando tú te atreves a salir de esa zona, te atreves a salir porque recibiste
una revelación. Dios te revela alguna de sus verdades. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Ven. Ese rema, esa palabra de ese momento hace que tú saltes de ahí para acá, aunque tengas que pasar por ahí en medio. Esa revelación es la que hay que buscar. Buscar a Dios para que Él hable y nos diga, para que nos guíe y nos dirija, es lo que nosotros necesitamos. Ojo, los discípulos estaban en modo de aprendizaje. Dice el tipo: le traje a tus discípulos a mi hijo y no pudieron hacer nada. Él reprende al demonio e inmediatamente los discípulos preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos? Mire esto. Ellos no hubieran preguntado eso si no en algún momento creían que sí podían. Es que si no creían que podían, ni siquiera lo hubieran intentado. No sé si me estoy explicando. Pero algo les pasó. Dije: pero nosotros, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo que puede hacer él o ella? ¿Por qué? Señores, nosotros tenemos que aprender a venir delante de Dios y hacerle preguntas a Dios. Cuando uno ora, uno declara su palabra, uno oye su voz, pero uno le pregunta a Dios: Señor, respóndeme, dime, ¿qué significa esto? ¿Qué es este pasaje? Quiero saberlo. ¿Qué está pasando? Toda la información que recibo me dice que esto es malo, pero ¿qué dices tú? Y el Señor te da una revelación. Y entre todo lo malo te va a decir: no tengas pena. Por un camino vendrán contra ti, por 7 huirán delante de ti. Ciertamente 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, a ti no te tocarán. Dices: oh, está bien, tengo una palabra, tengo una revelación. Cuando nosotros habíamos hecho la negociación por otro terreno de 43 manzanas, 80 y algo de acres, y eso se perdió. Yo entré en una frustración. Usted sabe lo frustrado que yo estaba: Señor, ¿y qué pasó? Y tú no guardaste la negociación. Yo te escuché a ti decir cuánto ofrecer, cuántos pagos hacer, de qué manera realizarlo, todo honesto, todo íntegro, todo como Dios manda. Y en la negociación se había tardado, porque le dije: mire, yo no puedo comprar el terreno por un precio, ¿verdad? Y registrarlo por otro. No tenemos doble contabilidad, señores. Todo bien hecho. Y entonces todo se arregló para eso. Y cuando estábamos listos, yo le digo: ¿puedo pedir las promesas de fe para decirles que vamos a comprar el terreno? Y me dijeron: sí. La otra semana firmamos. Y yo vengo y pido las promesas de fe. La gente las escribe. Y de repente se desaparecen las personas. Ahora entiendo que todo para bien. Y entonces cuando todo eso sucede, yo me quedo: Señor, me llaman, ya no hacen la negociación. Me junto con ellos, les llevé la caja de las promesas de fe de los que estaban ahí en ese momento en la iglesia. Quiero que lo sepan. Y la puse ahí. Y le dije: ¿yo qué le digo a esa gente? Y me dice: mire, los hermanos creen. Como no son los suyos, le dije. ¿Y usted no es el pastor? Yo tenía en ese entonces 40 y pico de años. Le dije: Señor, yo he construido una vida de 43, creo que eran, años de integridad, de honestidad. Y que lo que digo que va a pasar, pasa. Y me fui a llorar. Y les he contado esta historia y se las vuelvo a contar para que se inspiren en mis miedos. Y le decía yo a mi amigo Efraín, le decía: mira, yo me siento tan mal. Me siento así triste, molesto, hasta ganas de chupar tengo. Se lo dije, pero le dije: pero como soy cristiano no puedo. Ahí usted por dentro dice: dichosos los impíos. Le digo: pero no lo voy a hacer porque... Y yo digo: no entiendo por qué el Señor... Y Efraín me sacaba un versículo y me sacaba otro. Y mire, lo bajé la moto. Le dije: mira, no me saques versículos porque sé más que esos. Entonces yo le digo: mira, yo no entiendo por qué Dios me hace esto. Soy su amigo. Creo que soy su amigo. Tacito gacho, pero soy su amigo. Y le dije: y espero que Dios no esté oyendo lo que te voy a decirle.
Imagínense si así estaba sin tragos, ¿cómo me hubiera puesto con unos? A ver qué me pasa. Y entonces le digo, mira, le digo yo, tengo 33 años de convertido y el licor no ha tocado mi boca. Bendito Dios. Entonces le digo, mira, ¿a cada cuánto aparece un hombre que le cree a Dios por algo tan grande? Yo le estoy creyendo a Dios por algo grande. Le dije. Y le dije, ¿por qué no prueba a Dios a hacer lo que hago yo? Le dije, que es sin ser omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Le creo. Porque Él hace todo porque es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Así sí que fácil, pues. O sea, Él no tiene a alguien a quien creerle. No sé si me estoy explicando. Pero el Señor sabrá, le dije, mira, le dije, estoy tan mañana que todos quieran un su terreno en ese congreso apostólico, así le bromeé, le voy a decir, todos los que quieran su terrenito, yo puedo orar por ustedes y que Dios los bendiga y consigan el suyo. Amor. Un día antes de, Sonia se había quedado dormida, así con esa dificultad que tiene para dormir, que me dice, hola. ¿Han visto ustedes la jirafa de Madagascar? Y que normalmente la esposa del pastor antes de dormir le dice, te tengo que contar un problema que tiene una pareja. Lo cuenta, ella ya lo asimiló y así. Y se queda uno hasta las 2 de la mañana, Padre, Señor, intercedemos por ellos, Señor, Padre Santo, Padre, un día a las 3 de la mañana la voy a despertar a ella y le dice, te tengo que contar un problema. Y le estaba rascando la cabeza y me dice el Señor, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y te daré un mejor terreno. Y construirás. Y te multiplicarás. Y me dice, ¿tú qué dices que pruebe a hacer yo lo que haces tú? Sin ser omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. ¿Por qué no pruebas a hacer tú lo que hago yo? Me dijo. Que siendo omnipotente, omnipresente y omnisciente, confío en ti que lo vas a lograr. Y en ese momento le dije, Señor, solo eso te quería oír decir. Ya me estaba zafando el clavo. Señor, solo eso te quería decir. Le dije, porque dice tu palabra que el justo por su fe ¿qué? Vivirá. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, si yo no tengo algo por qué vivir, es como que no estuviera vivo. Porque el justo por su fe vive. ¿Me estoy explicando? De tal manera que quedarnos acá, donde ya no vamos a emplear la fe, no vale la pena. Vale la pena lanzarnos a través de una revelación a lo que Dios nos dice y nos muestra, sin importar qué hay en medio, porque eso es estar vivo. No sé si me estoy explicando. Créele a Dios. Quiero terminar contándoles un poco la historia de David. ¿Se recuerdan ustedes que David era pastor de qué? De ovejas. Y Goliat estaba allí fastidiando al pueblo por 40 días, 2 veces diarias. Cuando caminas en la revelación de Dios venciendo ese temor, o con todo y él, te mueves a tu zona de victoria. Y hoy nos vamos a mover a la zona de victoria aquí. El Señor me dio una palabra profética para ustedes diciéndome, hoy empieza el tiempo de tus nuevas victorias. Y dice Dios, solo te pido que pelees tus nuevas batallas. Y entonces vas a ver a Dios pelear. Pero si tú no te mueves, ¿ustedes se recuerdan cuando la nube se movía? ¿Se recuerdan en el tiempo del desierto? La nube se movía y el pueblo se movía. La columna de fuego se movía, el pueblo se movía.
Si se movía la nube, se movían ellos. Y Moisés comete un error, porque Moisés le dice a Dios: si tú no nos vas a sacar de aquí, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y en ese momento Moisés le echa la culpa a Dios de estar en el desierto. O sea, porque tú no nos has sacado de aquí, es que estamos por 40 años aquí. Y momento, Dios lo sacó de Egipto, pero el pueblo tenía que sacar a Dios del desierto. Como que no la agarraron, se los voy a repetir. Dios sacó al pueblo de Egipto, pero en el desierto eran ellos los que sacaban a Dios del desierto. Porque cuando ya habían llegado a la tierra prometida, se regresaron a la zona de confort cuando vieron los gigantes. Cuando Josué se levanta, le cambia las reglas. Es más, desde Moisés le dijo: donde tú vayas, yo iré. De ahora en adelante, tú te mueves y Dios se mueve. No es Dios se mueve y tú te mueves. Es tú te mueves, Dios se mueve. Donde tú vayas, yo iré. No te dejaré, no te desampararé. Siempre estaré contigo. Te voy a sustentar con mi justicia. Así que muévete. No es cuando Dios te va a dar otra casa, es cuando te vas a mover para que Dios se mueva contigo a la otra casa. Dios puede estar en todo sitio. Dios podía pasar 200 años en el desierto. No suda, no tiene hambre, no le da sed, no se broncea con el sol, no se quema, no muere por serpientes que muerden a la gente. Dios puede pasar contigo donde estás el resto de tu vida, pero tú decides si dejas a Dios ahí o te mueves y que Dios te acompañe a donde vas a ir. Dale fuerte el aplauso al Señor. Revise su teología si quiere. ¿Por qué no nos ha sacado de aquí? ¿Y ahora yo qué? Yo aquí he estado con ustedes y me puedo quedar otros 200 años si quieren. Son ustedes los que cuando miran la zona de victoria se me regresan a la zona de confort. El miedo que tuvieron a los gigantes, que nunca se los comieron, los dejó en el desierto donde murieron mordidos por serpientes. ¿Quién dice que en esa zona no hay peligro? Claro que hay peligro, pero nos tenemos que mover. Mueve a tu familia, mueve a tu iglesia, pastor, mueve tu ministerio. Y cuando va David a pelear la batalla, dice en el verso 32: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y le dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. ¿Verdad que no habló conmigo? Le digo: entonces, ¿por qué él sí puede ser hombre de guerra desde la juventud y yo no? Usted sabe que hay personas que siempre creen que la otra raza es superior. Uno es el problema cuando una raza cree que tú o los hispanos podemos ser inferiores. Pero el problema más grande es cuando nosotros llegamos a creer que lo somos. Nosotros somos primera clase creada por Dios. Levanta las manos y di conmigo: nosotros también podemos. Verso 34: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. ¿Era pasado o seguía siendo? Porque el papá no le dijo que dejara de ser pastor de ovejas. Él seguía siendo el pastor de ovejas de su padre. Pero él responde: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Era. Ni mi papá sabe que ya no soy. Era pastor. No dijo soy pastor. Dijo era pastor de ovejas, dice. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería
y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese es otro buen juego, miren. Voy a hacer mis juegos electrónicos bíblicos, sí, imagínense esa onda. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Ni modo, porque él no iba a ir. Siempre hay alguien, ¿no?, que le dice que Dios vaya contigo, pero no le hacen ganas a uno. ¿Sí o no? Pastor, vaya a la cruzada, Dios proveerá. Provea usted, hombre. Y después siempre es así, ¿o no? Ay, Jesucristo. Ponme ese piano ahí, por favor. David se movió, dijo: no, es tiempo de una nueva victoria. Es tiempo de vivir al pleno. Es tiempo de hacer las cosas lo que la ocasión demande. Y David le dejó claro a Saúl: mira, Saúl, tu siervo va a ir, tú tranquilo. Pero el mismo que me libró de mis batallas pasadas me va a librar de las batallas que vienen. Levanta las manos y di conmigo: vienen batallas. Dilo, no, vienen batallas, pero con ellas vienen victorias. Diga conmigo: es tiempo de nuevas victorias. Y ojo acá, porque quiero hablar de influencia. La influencia crece con tus victorias. Cada victoria que Dios te da por la batalla que te animaste a pelear, te promueve y te da una nueva influencia. Y Dios quiere promover gente correcta a la influencia, porque son personas que moverán a los demás a hacer lo bueno, lo limpio, lo correcto, lo honesto, lo de buen nombre, lo que es digno de alabanza, lo que es loable y aplaudible, lo que honra, bendice y glorifica el nombre de nuestro Señor.